Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre las oposiciones de secundaria, en concreto las de matemáticas. Y para ello hemos invitado al autor de los libros de los problemas resueltos para hacerle algunas preguntas. Vamos a ello. Saludos señores, soy Herminio Rodríguez, el autor de los libros que estamos presentando. Soy licenciado en matemáticas y en cuanto acabé la carrera aprobé las oposiciones de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Posteriormente me presenté y aprobé también las oposiciones al cuerpo de inspectores y por tanto desde hace 10 años soy inspector de educación. Durante toda esta trayectoria he impartido clases en el instituto a chavales de secundaria y bachillerato. He dirigido un instituto durante 16 años, un instituto con casi 1000 alumnos y desde hace 25 años preparo a opositores de secundaria en la especialidad de matemáticas. Además he sacado tiempo para escribir estos 3 libros que contienen los problemas de oposiciones que han salido en las distintas comunidades autónomas desde 1994. Las oposiciones de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria se regulan mediante el Real Decreto 276 del 2007, aunque después las comunidades autónomas lo desarrollan para cada convocatoria mediante una orden. Consiste básicamente en 2 fases, una de oposición y otra de concurso. En la fase de oposición, los opositores deben superar 2 pruebas eliminatorias. La primera consiste en el desarrollo por escrito de un tema y en la realización de problemas. Esta parte es la que abordan los libros que estamos presentando. La variabilidad es muy amplia entre las distintas autonomías. En algunas proponen 6 problemas para elegir 3, en otras 4 problemas, o proponen 2 opciones diferentes. En definitiva, cada una lo regula de forma diferente. Una vez superada la primera prueba, la segunda consiste en la defensa de una programación didáctica previamente presentada y en la exposición de una unidad didáctica de las que contiene la programación. Por último, la fase de concurso, que consiste en añadir a la calificación de las 2 pruebas descritas anteriormente los méritos profesionales y académicos de cada opositor. Los libros de problemas contienen totalmente resueltos los exámenes propuestos en las diferentes comunidades autónomas desde el año 1994, precisamente aquel en el que comencé a preparar las oposiciones de secundaria. Así, el primer volumen contiene los problemas propuestos desde el año 1994 hasta el 2008. El volumen 2 contiene los exámenes comprendidos entre los años 2009 y 2015. Y finalmente el volumen 3, el último, contiene los exámenes que se han propuesto en las convocatorias de 2016, 2017 y 2018. Con el aumento de las plazas de matemáticas convocadas por las distintas administraciones educativas, los aspirantes que concurren a estas oposiciones no son solo licenciados y graduados en matemáticas, también ingenieros de diferentes ramas, arquitectos, físicos, químicos y de otras muchas titulaciones. La resolución de los problemas contempla la formación que han recibido en el transcurso de sus carreras. La parte práctica de la primera prueba, es decir, la resolución del problema, es la más compleja para los opositores, puesto que la variabilidad de enunciados susceptibles de caer en los exámenes es enorme. De hecho, es con diferencia la parte a la que mayor tiempo se le dedica en la preparación de las oposiciones. Por tanto, disponer de una buena colección de problemas como la que contienen estos libros es una aportación fundamental. Además, estos libros se caracterizan porque los problemas están resueltos con explicaciones claras y detalladas, que facilitan al máximo la comprensión de su resolución. El conocimiento adquirido en la preparación de opositores, conocer los criterios de corrección que utilizan los tribunales, me conduce a resolver los problemas con abundante explicación, incluyendo resultados teóricos necesarios, incluyendo también ilustraciones que ayudan a entender los desarrollos y las conclusiones sobre los resultados. Además, muchos problemas están resueltos de más de una forma para adaptarse a la formación de los distintos opositores.
Preparar la parte práctica de las oposiciones requiere sin duda realizar problemas, muchos problemas. En estos libros el opositor dispone de alrededor de 350 enunciados totalmente resueltos. Mi consejo, que es el consejo que le traslado a mis alumnos para una buena preparación, es que tras estudiar un tema o un bloque de temas, los opositores seleccionen los problemas con esa temática. Para ello, los libros disponen de un índice temático que les permiten ir directamente a esos enunciados. Es muy importante intentar resolver los problemas sin ver los resultados. Aunque no se consiga la solución, el esfuerzo es importantísimo para la preparación. Tras eso, mirar las soluciones y estudiárselas. Muy probablemente, los problemas que se propongan en las siguientes oposiciones serán similares a resultados ya propuestos. Y una buena estrategia para resolver los problemas es compararlos con otros similares del que ya se conoce la resolución. Por eso aconsejo estudiarse los problemas del libro. Por supuesto, no es necesario hacerlo de memoria. Hay que estudiar el procedimiento de resolución. Bueno, señores, espero que los consejos dados a través de este vídeo y que los libros de la editorial MAD les sean de utilidad para la preparación de las oposiciones. Si tienen cualquier duda, les agradecemos que nos la hagan llegar. Por último, desearles mucho ánimo. Las oposiciones requieren esfuerzo, pero espero que se vean sumamente recompensadas en la siguiente convocatoria. Muchas gracias. Bueno, chicos, interesante, ¿verdad? Pues nada, si tenéis cualquier duda, por favor, escribidnos a través de las redes sociales que estaremos encantados de responderos. ¡Hasta la próxima!